hoy. Mi meta para hoy es recuperar, reclamar la palabra estrategia, porque es que hoy día nos hablan mucho de estrategia y todo el mundo utiliza el término estrategia, y yo creo que nosotros debemos empezar por definir el término. Colombia, hasta donde tengo entendido, jamás ha padecido de la hiperinflación monetaria de sus países vecinos. Pero la palabra estrategia tiene que sobrevivir esta hiperinflación a la que ha estado sometida, porque ha sido abusada y ha sido utilizada para cualquier propósito, independientemente de lo trivial que sea ese propósito. Entonces, yo quisiera empezar por definir el concepto, y una vez lo entendamos, veremos que emplearlo, utilizarlo, será cuestión de nuestros propios deseos. No me cabe duda que muchos de ustedes se están preguntando, bueno, ¿y por qué el ajedrez? ¿Por qué ajedrecista? ¿Por qué necesitamos el ajedrez para entender el concepto de la estrategia? Y dado que yo le he dedicado mi vida al pensamiento estratégico ante un tablero de ajedrez, les puedo decir que el ajedrez es ese nexo singular que existe entre la intuición y el cálculo. La planeación y la evaluación deben entrar en armonía con la computación, y hay muchísimos paralelos, y los veremos hoy, entre un pensamiento exitoso en el ajedrez y un pensamiento exitoso en el mundo de empresa y en el mundo en general. Un líder empresarial también debe combinar estas cosas: el cálculo y la computación por una parte, y la estrategia y la planeación por otra parte, y equilibrarlo en cada situación. Además, una vez más, oímos que el ajedrez está siendo utilizado como metáfora para absolutamente todo. Con muchísima frecuencia, nosotros oímos a los comentadores del partido de fútbol decir: no, este es un partido de ajedrez complicadísimo. Un político en problemas dice: estoy a punto de un jaque mate. El ajedrez y sus símbolos aparecen con mucha frecuencia en la publicidad de los afiches de muchos consultores. Y hace poco hemos visto una publicidad de CNN y fabricantes de licor utilizando los símbolos y las imágenes del ajedrez. Ahora, inclusive una persona sin conocer este juego puede de manera instintiva sentir que el ajedrez representa la complejidad y la estrategia. Y de hecho, hay muchísimos principios universales que se pueden aplicar no solamente al ajedrez, sino a la vida militar, a la política, inclusive a otros deportes. Naturalmente, como ruso invitado en Colombia, pues naturalmente me tengo que limitar al ajedrez y ciertamente no al fútbol. Pero en este momento, cuando el equipo ruso acaba de ganar la última Copa de la Federación de la Unión Europea, pues ya no estoy tan seguro. Pero yo creo que uno de todas maneras tiene que ganarle a Perú en Ecuador, y si ustedes no le ganan a Perú en Ecuador, a lo mejor les toca dedicarse al ajedrez. De hecho, yo creo que sería sorprendente ver el estadio El Campín lleno de fanáticos en una partida en un partido entre Colombia y Venezuela. Y yo creo que resulta obvio que hoy todo se está moviendo rapidísimo y mucho más rápido que antes. Y eso es cierto no solamente para el mundo de empresa, sino para el ajedrez. Hace 20 años yo podía tomarme mi tiempo analizando ciertas posiciones, encontrando trampas y luego esperar a que esta gran movida fuera desplegada. Y a veces en esta trampa podrían caer más de una víctima, 2 o 3, porque la información viajaba muy lentamente. Pero hoy día un partido lo podemos ver en la internet.
Y cualquier movida hecha en Colombia hoy, mañana puede ser jugada en Australia, porque la información está también cambiando la percepción del ajedrez mismo. Pero yo creo que esto también es cierto para la empresa. Y para poder estar a la altura del flujo de información, la velocidad de reacción también tiene que acelerarse. Nosotros queremos ser más rápidos para poder estar a la altura de este nuevo flujo de información, y cuando eso sucede, la línea entre estrategia y la táctica puede ser muy difícil de divisar. El saber cómo hacer algo no necesariamente significa que uno sabe lo que está haciendo. Esto puede sonar un poco paradójico, entonces lo voy a repetir. Saber hacer algo no quiere decir que uno sabe lo que está haciendo. Y cuando nosotros saltamos de la necesidad a la oportunidad, siempre estamos reaccionando y podemos perder de vista fácilmente nuestra estrategia o nuestra planeación, mientras que se requiere lo contrario. Entonces, ustedes deben medir cada una de sus tácticas contra su estrategia y cuestionarla en consecuencia. Preguntarse si esta nueva información o esta nueva crisis va a impactar mi estrategia. ¿Requiere un cambio de estrategia? Ahora, si impacta mi estrategia, ¿cómo la impacta? ¿Y de qué manera? Y mi reacción táctica ¿encaja dentro de mi estrategia general? Si estrategia fuera una cuestión de cálculo únicamente, entonces le podríamos dejar el trabajo del presidente de empresa a un computador, pero todos sabemos que necesitamos a un humano actuando como gerente, como administrador, porque todos los seres humanos tienen su intuición, sus instintos, y esto es necesario para poder manejar y administrar a otros seres humanos. Yo quiero que nos tomemos un momento para pensar en el número de empleos, han sido reemplazados por los computadores y qué empleos han sido reemplazados. Y yo les puedo garantizar que los empleos que les acaban de venir a la mente requieren un pensamiento estratégico. ¿Y por qué? Y esto se debe a que los computadores no pueden pensar estratégicamente. Una máquina solo piensa tácticamente. Las máquinas pueden tomar decisiones, pero solamente con base en una serie de enunciados sí. Es decir, sí, un computador reemplaza al operador telefónico, y cuando nosotros discamos un número y llamamos al banco, oímos sí, usted necesita información de su cuenta, oprima 1, y así sucesivamente. Entonces, el computador puede reemplazar, y en algunos países lo ha hecho, a los conductores de tren, porque los computadores son capaces de procesar una serie de respuestas a diferentes situaciones, inclusive en una situación de emergencia. Pero el gerente tiene que pensar estratégicamente y trabajar con otros seres humanos y sus reacciones, sus instintos. Un presidente de empresa tiene que ver el panorama global y ver más allá de las decisiones cotidianas, del día al día. Y hay 1 millón de sís, imagínense, todos esos sís pueden ser programados. Todas estas millones de preguntas de sí no bastarían para poder administrar una empresa y mucho menos una reunión, porque es que hay demasiados factores envueltos y demasiadas sorpresas. Y puesto que no podemos planearlo absolutamente todo y no podemos prever todas las consecuencias, necesitamos una estrategia para guiarnos cuando algo inesperado sucede.